El despertar de la señorita Prim. Capítulo 6, primera parte. Y bien, ¿por qué se decidió a aceptar este trabajo?, preguntó días después el hombre del sillón a la señorita Prim, al tiempo que devoraba despreocupadamente una porción de ananá. La bibliotecaria no contestó, afanada como estaba en limpiar y etiquetar una edición en 5 tomos de la historia eclesiástica del pueblo de los Anglos de Beda el Venerable. Hizo como si no hubiera oído la pregunta. Hacía un día luminoso, y los rayos del sol resaltaban la gruesa capa de polvo que recubría los libros y los suaves tonos color miel de su cabello. Vamos, Prudencia, me ha oído perfectamente. Dígame, ¿por qué una mujer con su preparación decidió aceptar un oscuro trabajo como este? La señorita Prim levantó la cabeza consciente de que no iba a poder eludir el diálogo. No había vuelto a hablar con su jefe desde el incidente que ambos mantuvieran el día de su cumpleaños en la cocina, exceptuando lo imprescindible para llevar a cabo sus tareas de bibliotecaria. No quería hablar con él, no deseaba hacerlo. Sentía en su interior el firme convencimiento de que no debía hacerlo. Por alguna razón, se ponía absurdamente nerviosa y apenas era capaz de disimular su irritación cuando ambos coincidían en alguna habitación o se cruzaban en medio de un pasillo. La bibliotecaria lo observó a hurtadillas mientras comía fruta tranquilamente bajo el sol de noviembre. Después bajó los ojos y se decidió a responder a su pregunta. Creo que fue para huir del ruido. El hombre del sillón no pudo disimular una sonrisa. Señorita Prim, desde que la conozco jamás me ha defraudado con una respuesta. Es maravilloso interrogarla. No hay ni rastro de conversación de ascensor en usted. Así que fue el ruido. ¿Se refiere al ruido de la ciudad? La bibliotecaria, todavía con la obra de San Beda entre las manos, lo miró con compasión. Me refiero al ruido de la mente, al fragor. Él la observó interesado. ¿Al fragor? Eso es. ¿Podría ser tan amable y precisar algo más?, preguntó mientras le ofrecía una rodaja de ananá. La señorita Prim se desató el delantal, dejó el tomo y el plumero y aceptó el trozo de fruta. Entretanto, el hombre del sillón acercó 2 viejas butacas a una de las ventanas de la biblioteca y solicitó cortésmente que se sentara. Hábleme del fragor, señorita Prim. Nunca habría imaginado que una cabeza tan pulcra y delicada como la suya albergase una tormenta, créame. ¿Nunca ha sentido esa especie de ruido interior? Antes de contestar, él cortó con cuidado otro trozo de fruta, lo dividió en 2 y le ofreció uno. Lo he oído casi durante toda mi vida, si he de serle sincero. La bibliotecaria dejó de comer sorprendida. ¿De verdad? Pero usted no parece ese tipo de persona. ¿Cómo ha conseguido apagarlo? Cegado por la claridad del sol, el hombre del sillón cerró los ojos y apoyó los pies en una vieja maceta. No lo he conseguido. Entonces, ¿sigue oyéndolo? Yo no he dicho eso. He dicho solo que yo no lo he conseguido. Pero si no lo ha conseguido, es que sigue oyéndolo, insistió la señorita Prim desconcertada. Digamos que he dejado de oírlo en buena medida, pero que no es una hazaña que pueda atribuir a mi esfuerzo. Una mujer tan instruida como usted debería saber de qué clase de distinción estoy hablando. Aprovecha usted todas las ocasiones que se le presentan para criticar mi formación. ¿No es cierto?, repuso ella con aspereza. ¿Por qué lo hace? Él giró la cabeza y la contempló un momento antes de contestar. ¿No lo adivina? Es usted un perfecto producto del sistema educativo moderno, Prudencia, y para alguien en permanente guerra con ese sistema, como es mi caso, resulta una provocación irresistible. Además, añadió burlonamente, le recuerdo que soy bastante mayor que usted. La señorita Prim agarró otro trozo de ananá y miró maliciosamente el rostro del hombre que tenía a su lado. Calculo que debe de tener, por lo menos, la edad de Beda el Venerable. Pongamos que le lleva a usted unos cuantos años de ventaja. Pongamos que me lleva 5 años y 6 meses de ventaja, para ser exactos. El hombre del sillón
Abrió los ojos justo a tiempo de ver a la bibliotecaria levantarse atropelladamente de la silla y dirigirse de nuevo al interior de la habitación. Allí la siguió, con medio ananá en una mano y el cuchillo en la otra. «Hábleme del ruido, señorita Prim». «¿Por qué habría de hacerlo?», protestó ella acalorada. «Porque quiero conocerla. Lleva aquí casi 2 meses y apenas sé nada de usted». La bibliotecaria le dio la espalda, se subió a una vieja escalera de madera y comenzó a colocar la historia eclesiástica del pueblo de los Anglos de Beda el Venerable en una de las estanterías. «No creo que pueda decirle mucho. Puede al menos intentar decirme algo. Pero si lo hago, ¿me dejará seguir trabajando en paz? Tiene usted mi palabra». Tras exhalar un suspiro, la señorita Prim se dio la vuelta y se sentó con cuidado en el tercer peldaño de la escalera. «Le advierto que no sé cómo explicarlo del todo», comenzó. «Digamos que hay días, aunque afortunadamente son pocos, en que tengo la sensación de que el interior de mi cabeza se mueve como una centrifugadora. No soy una compañera muy agradable entonces. Tampoco duermo demasiado bien. Siento como si hubiese un hueco en el centro de mi cabeza. Un hueco donde debería haber algo, pero donde no hay nada, absolutamente nada, excepto un ruido ensordecedor». Hizo una pausa, miró el rostro preocupado de su jefe y sonrió con una suave mueca. «No ponga esa cara, no es nada grave. Le pasa a mucha gente, se doma con pastillas. Pero si usted dice haberlo sentido, debería saber lo que es». «¿Por qué cree que no desaparece?» «No lo sé. ¿No lo sabe?». La bibliotecaria se recogió el pelo cuidadosamente en la nuca antes de volver a hablar. «A veces he pensado que tiene que ver con la pérdida». Al llegar a ese punto vaciló, pero la expresión seriamente interesada del rostro de él la decidió a continuar. «Veamos cómo se lo explico. En cierto sentido, siempre me he considerado a mí misma una mujer moderna, una mujer libre, independiente, llena de títulos académicos. Usted lo sabe, y ambos sabemos que me desprecia por ello». El hombre del sillón esbozó un gesto de educada protesta que fue ignorado con displicencia. «Pero tengo que reconocer que al mismo tiempo cargo siempre con una pesada sensación de nostalgia sobre los hombros, con un deseo de parar el tiempo, de recuperar cosas perdidas, con la conciencia de que todo, absolutamente todo, es parte de un sendero que no tiene vuelta atrás». «¿Qué significa para usted todo?». «Lo mismo que para usted, supongo. La vida entera, la belleza, el amor, la amistad, incluso la infancia. Sobre todo la infancia. Antes, no hace demasiado tiempo, solía pensar que tenía una sensibilidad propia de otro siglo. Estaba convencida de que había nacido en el momento equivocado y de que por eso me molestaba tanto la vulgaridad, la fealdad, la falta de delicadeza. Creía que esa nostalgia tenía que ver con el anhelo de una belleza que ya no existe, de una época que un buen día nos dijo adiós y desapareció. ¿Y ahora? Ahora trabajo para alguien que efectivamente vive inmerso en otro siglo, y he podido constatar que ese no es mi problema». El hombre del sillón soltó una carcajada alegre y contagiosa que hizo a la bibliotecaria ruborizarse de satisfacción. Debería despedirla por eso. Sabía lo que hacía cuando le advertí que tendría que perdonarla en más de una ocasión. La señorita Prim se levantó sonriendo y comenzó a limpiar cuidadosamente una deteriorada edición del Monologio de Anselmo de Canterbury. «Ahora le toca a usted», dijo. «¿Por qué lo escuchaba usted?». Él tardó unos instantes en hablar. «Por lo mismo que todos, supongo. Es el sonido de una guerra». «Esa es una metáfora demasiado típica de usted», le interrumpió ella riéndose. «¿Pero qué desencadenaba su guerra? Tiene que reconocer que siempre hay un motivo. A veces es un carácter indómito o una personalidad inestable. Puede ser la enfermedad, una debilidad moral, el miedo a la muerte, al paso del tiempo. ¿Cuál es su excusa?». «Se equivoca, Prudencia. No son muchas cosas, solo es una. En realidad, lo que desencadena la guerra no es tanto algo como la ausencia de algo.
es la falta de una pieza. Y cuando falta una pieza, en un rompecabezas por ejemplo, cuando falta la pieza maestra, nada funciona. ¿Le gustan los rompecabezas? Me ocurre con ellos lo que a la mayoría de la gente con todo lo que se les resiste. No disfruto de lo que no consigo dominar. La gente que ama los rompecabezas, continuó él, puede pasarse noches enteras tratando de hacer encajar una sola pieza. Mi hermana lo hacía. Podía despertarse uno de madrugada y encontrarla ensimismada sobre un rompecabezas. Naturalmente, no me refiero a un pequeño entretenimiento infantil. Hablo de esos cuadros grandiosos que incluyen miles y miles de pequeñas piezas. ¿Sabe lo que quiero decir? Claro que sí. Pues bien, lo que trato de explicar es que hay personas, Prudencia, que un buen día se hacen conscientes de que les falta la pieza principal de un rompecabezas que no pueden completar. Solo sienten que algo no funciona o que nada en absoluto funciona, hasta que descubren, o mejor, hasta que se les permite descubrir la pieza que falta. Eso suena a esoterismo o agnosticismo, murmuró la bibliotecaria. En absoluto, no se trata de un conocimiento oscuro, no es una sabiduría para iniciados. Es más bien la clase de descubrimiento que Edgar Allan Poe describe en La carta robada. ¿Lo ha leído? Sí, por supuesto que lo ha leído. Pues bien, como en el cuento de Poe, la pieza que falta o la carta robada está ahí, en la misma habitación que uno, ante los ojos de uno, pero uno no puede verla, no es consciente de su presencia, hasta que un buen día... La señorita Prim se movió, incómoda, en el peldaño de la escalera. «Tengo que continuar con el monologio», dijo recuperando su sereno y distante tono profesional. El hombre del sillón la miró con curiosidad. Como siempre, la señorita Prim huye a su caparazón cuando siente la amenaza de lo sobrenatural. ¿Por qué le preocupa tanto hablar de cosas en las que no cree? No resulta muy razonable. Ocupada ya en limpiar un nuevo tomo, la bibliotecaria guardó silencio. ¿Qué podía decir? No le preocupaba en absoluto discutir sobre cosas en las que no creía. No tenía ninguna duda de que algo que no existía no podía tener efecto alguno sobre ella. No era a lo sobrenatural a lo que le temía, era a la influencia que la conversación y la convicción del hombre del sillón pudiesen ejercer sobre ella. ¿Cómo explicarle que lo que temía era acabar creyendo en algo que no existía solamente porque él sí creía? Tranquilícese, Prudencia. Ningún hombre puede convertirse a sí mismo o a otro con la propia voluntad como única herramienta. No se inquiete por ello. Somos causas segundas, ¿recuerda? Por mucho que nos empeñemos, la iniciativa no es nuestra. No soy tomista, respondió la bibliotecaria con sequedad, contrariada por la sensación de haber dejado traslucir sus temores. Sorprendido, él la miró como un padre mira a una niña que se enorgullece de no saber leer. Ese, señorita Prim, es su gran problema.